capítulo 3, verso 16. Vamos a leer para la honra y gloria de nuestro Dios. En este verso se expresa el amor eterno de nuestro Dios para con la humanidad. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey de la Gloria, por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Pedimos, Señor, que sea su Espíritu tocando nuestro corazón, tocando nuestra vida, Señor, a través de su santa palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Mientras hacía este mensaje, Dios hablaba a mi corazón y a mi conciencia, y pensaba en el gran amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Él siendo un Dios sublime, un Dios eterno, un Dios que lo llena todo y lo conoce todo, sigue amándonos con el mismo amor con el cual se entregó en sacrificio vivo en la cruz. Amén. Y a pesar que Él sabía que muchos lo traicionaríamos como Judas, que muchos lo negaríamos como Pedro, que muchos en un momento de nuestra vida rechazaríamos el evangelio de nuestro Dios, al igual como lo hizo el país de Israel. Amén. Por eso Juan dice en el capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Nuestro Señor Jesucristo trajo un sacrificio a la humanidad para llevar nuestros pecados en Él, para sanar el pecado de este mundo. Pero ¿qué hicieron aquellos que lo vieron? Se negaron a Él, ignoraron el mensaje que Dios traía a sus vidas. Amén. A todo mensajero, comenzando por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, les quitaron la vida por predicar el evangelio. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo sufrió el dolor en carne propia por llevar nuestros pecados, pero aún así no se detuvo, siguió caminando. ¿Y sabe por qué? Porque Él, que conoce todos los tiempos, lo miró a usted y me miró a mí, y quiso apartar aquel dolor que nos causaría el pecado y el sufrimiento al perderse nuestras almas sin el amor de nuestro Dios. Por eso decidió llevar ese castigo, el castigo de nuestros pecados, el sufrimiento. Lo quiso vivir Él para que usted y yo no lo vivamos. Amén. Y de esa manera nos mostró ese amor incondicional por el cual hoy en día usted y yo somos salvos. Amén. El único, dicen por ahí, ay, yo te amo hasta la muerte. Amén. 2 semanas ya no se acuerdan que lo amaban, hermano. Pero el único que nos ha amado hasta la muerte, y a usted y a mí, ha sido nuestro Señor Jesucristo. El único que pensó en usted y en mí cuando estaba en aquella cruz derramando no sudor, sino sangre, fue nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y exaltamos esta noche. Y a pesar que Él sufrió una muerte violenta, ha sido la mayor expresión que alguien ha tenido de amor por su prójimo. El amor de nuestro Dios es sublime, un amor que trasciende sobre cualquier estatus social, porque Dios ama a ricos como a pobres por igual. Dios ama a aquellos de color morenito como a aquellos de color blanco. Y sobre todo su amor es para siempre. Y sobre todo su amor es para todos. Su amor no cambia. Amén. Él sigue siendo el mismo de ayer. El amor de nuestro Dios no envejece. Amén. Tampoco lastima, tampoco traiciona, tampoco causa dolor.
porque el amor de nuestro Dios es perfecto. Juan capítulo 1 verso 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué dice Juan en estas palabras? He aquí la máxima expresión de amor. El verso 30 dice: este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos a ir unos versos atrás, del verso 27, y Juan dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. No éramos dignos de nuestro Señor Jesucristo. No nos merecíamos el sacrificio de la cruz, pero a través de su amor Él nos hizo dignos para acercarnos a Él. Y ahora podemos llegar a su presencia y postrarnos delante de Él, tener acceso para hablar con Él y sentir su presencia. ¿Y todo por qué? Porque Él nos hizo dignos de su presencia. Amén. Siéntase feliz y agradecido, porque tiene un Dios que le ama, un Dios que le cuida, un Dios que le protege, un Dios que le ha ofrecido vida eterna y vida en abundancia. Marcos capítulo 2 verso 17 dice: el Señor les dijo que no venía por los sanos, amén, sino por los enfermos. ¿Por qué? Porque Él es el médico que sana el pecado del mundo. También dice que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gloria a Dios. Y esto me llevó a creer y a pensar que nuestro Dios es el Dios de los imperfectos. Amén. Dios es el Dios de aquellos que reconocen que estaban quebrantados de espíritu, aquellos que necesitaban ser remendados en su corazón a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no vino a llamar a perfectos. Ninguno de los discípulos era perfecto cuando el Señor lo llamó. Ellos comenzaron a moldear su carácter conforme fueron caminando con nuestro Señor Jesucristo. Ninguno cambió de la noche a la mañana. Amén. Pablo, después que tuvo ese encuentro con nuestro Dios, y él quedó ciego al ver la gloria del Señor, pero después que él recobra su vista, dice la palabra de Dios que durante 3 años él permaneció buscando la presencia de Dios, para llegar a ser el Pablo que conocemos, para llegar a conocer el Pablo que fue el hombre que más predicó sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el hombre que más sufrió por amor a nuestro Dios. ¿Y quién era Pablo? Antes Saulo, un asesino, perseguidor de la iglesia del Señor, porque él creía que hacía lo correcto. Pablo era de los que dicen: soy perfecto, pero en su propia opinión. Pablo estaba en el momento que actuaba como Jonás. Amén. Jonás se sentía mejor que los de Nínive. Jonás creía que no eran merecedores de que se les predicara el evangelio del Señor. Amén. Pero Dios nos ama a todos por igual. Gloria a Dios. Dios nos ama a todos por igual. Y lo primero que Dios hizo en Saulo fue cambiarle su nombre, porque Dios todo lo hace nuevo. Aquel hombre asesino, perseguidor de la iglesia, llegó a ser el hombre del cual más se habla en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Y podemos seguir hablando así de hombres imperfectos. ¿Quién era Pedro? Amén. Un hombre de mal carácter, un hombre mentiroso. Él enfrente de los judíos actuaba como judío, pero cuando se apartaba de los judíos, comenzaba a comer aquello que ante los judíos no comía. Era un hombre imperfecto. Amén. Pero ¿sabe cuándo empezó a cambiar la vida de Pedro? Fue en aquel día del Pentecostés.
Pedro cambió su carácter y su vida cuando el Espíritu Santo llegó a su vida y a su corazón. Y es que el hombre por sí solo no puede cambiar, necesita la presencia de nuestro Dios. El hombre, para cambiar su manera de hablar, necesita masticar y probar la palabra del Señor Jesucristo. El hombre, para poder caminar con Dios y tener el carácter de Cristo, tiene que sumergirse en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios es el Dios de los imperfectos. Amén. Él vino en busca de los pecadores. Gloria a Dios. Hermanos, Jacob, el hijo de Isaac, y Rebeca, la que no podía dar a luz. Amén. La palabra de Dios dice que Rebeca era una mujer estéril, pero podemos notar que para Dios no hay nada imposible, que Dios es el Dios que todo lo hace posible. Y la palabra del Señor dice que Rebeca quedó embarazada, no de uno, sino de dos. Amén. Porque cuando Dios bendice doble. Cuando Dios prospera en abundancia. Cuando Dios da algo, Él lo da en cantidades mayores. Gloria a Dios, créalo, hermano. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Rebeca quedó embarazada de gemelos. Y sabe, hermano, que cuando esta mujer estaba dando a luz, dice la palabra del Señor que Esaú iba delante de Jacob. Pero parecía que ahí dentro de la pobre hermana Rebeca había habido un pleito entre los niños. Porque dice la palabra del Señor que después que salió Esaú, Jacob lo agarró del talón y iba detrás de él. Amén. Y de ahí proviene el nombre de Jacob, que salió agarrando el talón de su hermanito. Por eso, hermanos, fue llamado Jacob, que significa suplantador, que significa alguien que toma lo que no es de él. En pocas palabras, ¿sabe cómo se llamaba Jacob? Ladrón. Sí, ese era el nombre que él tenía. Y eso era lo que miraban los que lo conocían. Amén. Ahí viene el usurpador. Ahí viene el que le robó la bendición a su hermano. Porque Jacob tomó la bendición que se suponía que era para de Esaú, pero Esaú, siendo un mal cristiano, amén, vendió su bendición por un plato de lentejas, por un sopón. Él le dijo a Esaú: llévate mi bendición, mi salvación es tuya. Amén. Así como muchos creyentes han perdido su salvación, entregándole su tiempo y su vida al mundo. Amén. Gloria a Dios. Y Jacob, hermanos, que era un usurpador, tomó la bendición de su hermano y salió huyendo de su familia como un ladrón. Era odiado por su hermano Esaú. Pero ¿sabe dónde empezó a cambiar la vida de Jacob? Cuando se encontró con Dios en aquel lugar llamado Betel. Ahí dice la palabra que Jacob tuvo un sueño con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac. Y en ese momento comenzó a cambiar la vida de Jacob. Se empezó a ir la tristeza, todo aquel vacío, toda aquella soledad que él traía de haber salido de su hogar, huyendo de su hermano, de llegar a aquel lugar y encontrarse con el Dios de su padre, con el Dios de su abuelo. Y desde ese día empezó a cambiar la vida de Jacob. Dios le dio un lugar donde habitar, le dio una familia y le dio bendiciones. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué más le dio el Señor? La reconciliación con su hermano de sangre. Amén. Gloria a Dios. Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Dios es el único que puede transformar aquel corazón de piedra. Por eso el Señor dice en su palabra que Él viene buscando un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que le anhele, un corazón que quiera ser transformado.
Amén. Un corazón que no se comporte como el corazón que tenía el pueblo de Israel por momentos. Un corazón duro que por más que le llegara la palabra de Dios a su vida, no había un cambio, no había transformación. Dios tenía que llevarlos al desierto. Dios tenía que ponerlos en prueba. Dios tenía que enviar pestes sobre sus vidas para que así de alguna manera ellos pudieran ser quebrantados de su corazón. Para que así de alguna manera ellos pudieran reconocer la autoridad de Dios sobre ellos. Gloria a Dios. Hermano, después que Jacob lucha con el ángel de Jehová, en Génesis capítulo 32, verso 27 y 28 dice la palabra del Señor. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Ya no te van a llamar usurpador, ya no te van a llamar aquel que quita lo que no es de él. De ahora en adelante tu nombre va a ser Israel. Tu nombre va a ser conocido de generación en generación. En ti tus hijos van a ser bendecidos, en ti todos van a ser prosperados. Gloria a Dios. Hermanos, Israel significa el que lucha con Dios. En otras palabras, es decir, el que va con Dios, el que Dios protege, el que Dios cuida. Gloria a Dios. Amén. No sé por qué conmigo siempre como que el audio, amén. Cuando yo estaba ahí, antes de que me pasara a predicar el hermano, yo sentí una reprensión bien fuerte. Cuando usted y yo oremos por la palabra de Dios, reprenda en su corazón. Amén. Porque en esta tierra no se mueve solo lo bueno, sino también lo malo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aquí está nuestro Dios con nosotros, el Dios de Jacob. Aleluya. ¿Sabe, hermano, qué fue lo más maravilloso que Dios le dio a Jacob? Que le cambió el nombre. Amén. Que lo hizo nuevo, lo hizo diferente. Y el nombre al cual se le dio a Jacob, al cual se le llamó Israel cuando murió, su nombre no pasó a la historia. Su nombre no quedó olvidado, sino que su nombre se mantuvo de generación en generación hasta el día de hoy. Israel sigue siendo la nación más fuerte y poderosa. ¿Por qué? Porque Dios pelea por ellos, porque Dios está con ellos. ¿Qué diferencia hay entre una nación donde está Dios y donde no está Dios? ¿Qué diferencia hay en la vida de una persona donde está Dios y no está Dios? Israel era un desierto. Ahí no había nada. Amén. Solo arena. Pero es una de las naciones más poderosas de la tierra. Los más grandes en tecnología. Aún los países soberanos se rinden y le diezman a Israel. ¿Por qué? Porque es una nación que tiene a Dios. Cuando usted y yo tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Por donde quiera que caminemos, vamos a encontrar gente buena que nos ayude. Por donde quiera que vayamos, nos van a reconocer como hijos del Dios Altísimo, como el Dios de Israel, el Dios que no cambia, el Dios que permanece por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios hizo un sacrificio en la cruz para que usted y yo formáramos parte de un pueblo, parte de una nación santa, de una nación espiritual, predestinada a vivir en una patria celestial. Dice la palabra cuyo arquitecto es nuestro Dios mismo. Es nuestro Dios quien se fue a fundar una patria para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Iglesia de Dios,
amigos y hermanos que me escuchan, pero esto no se consigue simplemente viniendo un día a sentarte en esta silla, caminando con tu Biblia debajo del brazo, queriéndote como Jonás, pensando ser perfectos más que los demás. ¿Sabe cómo alcanzamos llegar a la presencia de Dios? Humillando nuestro corazón, quebrantando nuestra vida y entregándonos a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el Dios de los imperfectos. Él no vino a llamar sanos, Él vino a llamar enfermos que tenían necesidad en su corazón para ser transformados a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él vino a redimirnos de nuestros pecados para hacernos libres en su espíritu. Amén. Yo por eso cuando predico y veo a alguien triste, a mí me dan ganas de ir y ponerle manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es un Dios de libertad. Nuestro Dios es un Dios de poder. Él vino a cambiar el corazón del hombre. Antes en el pecado teníamos tristeza en nuestra vida. Antes había dolor, antes no había a quien recurrir por ayuda, pero ahora tenemos a un Dios grande, a un Dios fuerte y poderoso con cada uno de nosotros. Aquel que se entristece y se llena de vacío en su corazón es porque ha olvidado quién es su Dios, es porque ha olvidado quién es aquel que le ha prometido vida, es porque se ha olvidado quién es aquel que le ha prometido una vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. A eso vino el Señor. Amén. A restaurar nuestro corazón, a traer paz y alegría a nuestra vida, a transformarnos. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando me he acercado a alguien a evangelizarle o a hablarle del Señor, siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen: yo no voy a la iglesia porque yo tomo, yo fumo, yo soy mal hablado. Amén. No tengo ropa para ir a la iglesia. Amén. Dios es el Dios de los imperfectos. Dios es el Dios que nos ama tal y como somos. Gloria a Dios. Dios empieza a hacer una transformación en nuestra vida cuando empezamos a caminar con nuestro Dios. Amén. Dios es el Dios de los imperfectos. Dios llamó a Pablo sabiendo cómo había sido ese hombre. Dios llamó a Pedro viendo cómo era Pedro. Y a todos los que Dios llamó, Dios los transformó con su espíritu. Amén. ¿Por qué cree que se nos predica tanto la palabra de Dios? Si ya fuéramos perfectos, ya no existiera la palabra del Señor, ya no estaríamos aquí. Estaríamos allá en esas moradas celestiales. Se predica la palabra del Señor porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y yo espero que el Señor, en su misericordia, el día que Él venga por su iglesia, o el día que se nos acorte el último pensamiento de nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento hayan pensamientos de bien, para que en aquel día podamos ser levantados y transformados por la presencia de nuestro Dios. Porque aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, estamos viviendo los minutos extra que el Señor ha querido darle a este mundo, para que todo aquel que no se ha arrepentido pueda acercarse a la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántas personas piensan que Dios es malo? Amén. Cuando Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, cuando Dios le permite tanto al bueno como al malo respirar este aire, despertar un día más. En esta tierra, mi hermano, no hay ni siquiera uno. Por más corbata, por más saco, por más teología, por más instituto bíblico, no hay ni uno perfecto en esta tierra. El Señor Jesús dijo que solo había uno bueno, y ese es nuestro Dios.
el que le ama con amor eterno a toda esta humanidad, el que nos ha bendecido y nos ha levantado para adorar y exaltar su nombre. Porque bueno solamente nuestro Dios, que aún mirando al ser humano hacerle malo, sigue llamándonos con amor, sigue hablándonos. Gloria a Dios, para que nos convirtamos a Él. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 declara que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es un Dios de amor. Dios nos redimió, Dios nos limpió, Dios nos bendijo. Gloria a Dios. Pero Hebreos capítulo 12 verso 29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y he escuchado a muchos decir, te va a llevar fuego. Pero ¿sabe cuál es el fuego consumidor de nuestro Dios? Es aquel fuego que limpia el pecado del mundo. Aquel fuego que vino a limpiar y a transformar nuestra alma. Aquel que viene a cambiar nuestra vida. Gloria a Dios. A veces, hermanos, cuando estamos apartados de Dios, creemos que para acercarnos a Dios primero tenemos que dejar de hacer todo aquello malo que hay en nuestra vida. Y por eso hay mucha gente que no va a la iglesia, por eso hay mucha gente que no se congrega, porque dicen, hombre, si yo necesito cambiar primero. Pero yo respeto a Dios. Amén. Yo también decía que respetaba a Dios cuando estaba en el mundo con un cigarro en la mano, una cerveza. Amén. Siendo infiel, siendo malo, siendo pecador, y decía, yo respeto a Dios. Respetar a Dios es entregarle tu corazón al Señor y decirle al enemigo, yo ya no quiero nada contigo, porque tengo un Dios santo que ha prometido transformar mi vida, que ha prometido cambiarme para llevarme un día a una tierra celestial, a una vida donde ya no haya más llanto, donde ya no haya más dolor, una vida donde Dios lo sea todo y el todo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Dónde ha leído usted en la Biblia? Amén. No apostamos porque somos cristianos, ¿verdad? Pero si en alguna Biblia de las que tenemos aquí, ponga ahí en Google y busque donde dice en la Biblia que necesitamos ser perfectos para acercarnos al Señor, que necesitamos ser los más justos de la tierra para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos llegar con ropas relucientes a la iglesia. No lo dice. Amén. No está escrito en la palabra del Señor, donde dice en la palabra de Dios que los que tienen mal carácter no pueden ir a la iglesia. Amén. No dice. Pero la Biblia sí dice algo bien claro. Gloria a Dios. Que el que se acerca a Jesús y camina con Jesús, Él se va a encargar de hacer todas las cosas nuevas de nuestra vida y hacernos una nueva criatura para adorar y exaltar a nuestro Dios. Porque aunque el diablo diga que usted y yo no podemos cambiar, Dios dice que sí se puede, porque en su espíritu todo es posible. Gloria a Dios. Dios es el Dios de los imperfectos, el Dios de las segundas oportunidades. ¿Y a quién no le gustan las segundas oportunidades? Amén. No hay nada mejor que una segunda oportunidad. Escuchaba un testimonio de una persona, de una mujer, quien es hija o fue hija porque ya falleció de uno de los predicadores más escuchados en el mundo. Y ella dice, cuando yo estaba en mi tiempo de rebeldía, yo me rebelé contra mi padre, contra la iglesia, sin imaginar el daño que yo le podía causar a él o a aquellos perfectos. Y dice, y me fui con una persona, y me fui para Las Vegas y me casé, porque ahí lo puede hacer a la hora que usted quiera. Y me casé en ese lugar de inmundicia.
dice, solo pude estar con esta persona 2 semanas, porque me golpeaba, me ofendía, me maltrataba. Y ella dice, pero lo primero que yo pensaba en regresar a mi hogar era que yo iba a llegar ante aquel líder, ante aquel pastor, predicador que predicaba en todo el mundo. Y dice, ¿cómo me iba a presentar yo ante mi padre? Ante este hombre santo. Dice ella que había más para dónde ir. Dijo, voy a ir donde mi padre, a que me diga lo que me tenga que decir. Y dice que cuando ella entró el portón de aquella casa, salió su padre y le extendió sus brazos para abrazarla. Amén. Dios es el Dios de los que se equivocan. Dios es el Dios de los que tropiezan, pero que vuelven a sus brazos, buscando su misericordia. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que Dios está impartiendo hoy en día y en la humanidad, porque Él dice que mientras hay vida, hay esperanza para reconocer y correr a sus brazos, volver a sus caminos. Gloria a Dios. Pero yo sé que yo le estoy predicando que algo que usted quizás lo conoce mejor que yo. Amén. Pero yo no he venido a convencerle de lo mucho que Dios le ama. Amén. Yo he venido a predicarle porque sé que el Espíritu de Dios va a volver su corazón a Dios. Amén. Porque sé que a más de alguien el Señor va a tocar y va a transformar su vida. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la única que puede transformar, cambiar y convencer el corazón del hombre. Pero a los hombres no les conviene tratar de convencer a nadie, porque no es de sabios hacer eso. Amén. ¿Por qué fluyen las aguas en un río? Porque se dejan guiar por la corriente. Así que el que quiera fluir para vida eterna debe dejarse guiar por la presencia de nuestro Dios. Tiene que permitirle a Dios que entre a su corazón. Y si hay algo que necesita ser cambiado, deje que el Señor lo haga, porque Él sabe hacer muy bien las cosas. En Juan capítulo 10, verso 11 dice el Señor, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por usted y por mí. Gloria a Dios. Y si alguien hace algo bueno por nosotros, ¿qué esperamos hacer nosotros? Agradecerle. Amén. Agradecerle a nuestro Dios. Porque el que es agradecido, Dios le multiplica sus bendiciones. Porque el que es agradecido, Dios va a multiplicar todo lo que hace en su trabajo. Todo lo que hace con sus manos va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. El rey David dice en el Salmo 23, ya para ir terminando, hermanos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. ¿Por qué? Porque usted es bueno. No, por amor a su nombre. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Dios amado y poderoso, estarás conmigo. ¿Para qué? Para proteger su día a día, para bendecir su entrada y su salida, para que sus hijos vuelvan a casa, para que todo le salga bien en su vida. Y el momento que algo salga mal, ahí va a estar la mano de Dios para darle fuerzas. Gloria a Dios. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El rey David declara que cuando Dios es nuestro pastor, vamos a ser guiados por caminos de bendición. Todo aquello que nos empeñemos a hacer va a salir bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquel que lo prometió va a estar con cada uno de nosotros.
Cuando Dios es nuestro pastor, Él va a ser nuestro amigo. Él va a ser el Padre que nos ama con amor eterno. El Dios que nos cuida. El Dios que ha prometido ser nuestro ayudador y nuestro amigo en cualquier circunstancia de la vida. Por eso es necesario que el ser humano se acuerde de Dios, no solamente en los momentos malos, sino en los momentos buenos. Hay que agradecerle a nuestro Padre Celestial por lo bueno y maravilloso que Él es en nuestra vida. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a cantar una alabanza y nos despedimos en palabras de oración. Gloria a Dios. Dios es nuestro buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por cada uno de nosotros. La mayor expresión de amor la ha mostrado nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar nuevamente esa alabanza a la bondad de Dios y nos despedimos dándole gracias a nuestro Señor. Bendiga a cada hogar, bendiga a cada vecino, a cada niño, a cada joven. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Que sea Dios multiplicando todo lo que ellos hagan. Que sea Dios bendiciendo su trabajo. Que sea Dios bendiciendo a su familia, a los que están cerca y los que están lejos. Gloria a Dios. Cántele con el corazón al Señor. Agradézcale a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso, porque Él es un Dios de paz, un Dios de amor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre Celestial por habernos permitido, Señor, estar un día más en este lugar, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra, mi Dios amado. Que seas tú quedándote en cada vida y en cada corazón, Señor. Pedimos misericordia, Señor. Pedimos de tu bondad y tu gratitud, mi Dios. Pedimos que tú seas quien derrame bendiciones, Señor, sobre aquel que tiene dificultades, Señor. Sobre aquel, Señor, que necesita de tu ayuda, mi Dios amado. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo y cubriendo cada vida, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permítenos, Padre, seguir exaltando tu nombre, mi Dios. Y si así ya no lo fuera, Señor, pedimos, mi Dios amado, que traigas pensamientos de bien a nuestra vida cada noche al dormir, Señor, y cada día al despertar, Padre Celestial, para que en aquel día al sonar de la